Comenzó el primer día de actividad de Fórmula 1 en este circuito de Red Bull Ring en Austria. Y la verdad que tengo bastantes sensaciones, no voy a decir raras, pero sí sensaciones encontradas. Me esperaba un poco más de lo que terminó siendo con Franco Colapinto y sobre todo hablando de Alpine, voy a hablar de lo que fue la práctica número 1 rápidamente, pero sobre todo de lo que fue la práctica número 2, ya que, a ver, no soy adivino, pero hubo cambios posiblemente en el auto de Franco Colapinto, había diferencias inclusive en un auto y otro, sobre todo de puesta a punto, estoy hablando, que se entienda, pero que vamos a ir desarrollando en este video, primero haciendo también un recap general, ya que desde la práctica número 1 lo teníamos a dos rookies, ¿sí? Todavía, como es el caso de Ferrari con Dino Deganovic, y el caso de McLaren con Alexander Dan, ¿sí? Que ya lo vamos a estar viendo, ¿sí? Colapinto que salía con los neumáticos duros, primer tiempo de referencia para Jack Russell, de un tiempo de 1.65, que para ser un tiempo inicial de una práctica número 1 era muy bueno. Franco Colapinto que con neumáticos duros, hay que decirlo eso, se ubicaba a un segundo 3, hasta ahí yo diría bastante bien, no solo en lo que fue el inicio de esta práctica número 1, sino en lo que fue toda la práctica, ¿sí? Porque a Colapinto se lo vio, no voy a decir rapidísimo, pero sí teniendo un buen handling y demás en un arranque de esta práctica número 1, en este caso con neumáticos duros, ¿sí? Los que han tenido bastantes problemas y que los vimos desde un inicio fue, o en realidad fueron los dos Red Bull. En este caso lo veíamos a Verstappen, pero también teníamos el caso de Tsunoda, teníamos los Haas, acá estamos viendo lo que yo les dije de Tsunoda, sobre todo en lo que eran los frenajes, ¿sí? Frenajes fuertes, como lo que era la curva 1, como lo que era la curva 3, ¿sí? El caso del Haas, como les dije, en este caso Oliver Biermann, pero después lo teníamos también a Ocon, que a ambos les pasó exactamente lo mismo en lo que fue la curva número 1, en ese frenaje que si bien no es tan intenso, recuerden que veníamos o venimos en una trepada y el auto tiene que, por supuesto, hacer lo mejor posible, ¿sí? Mientras vos te tiras para afuera en la elevación para intentar encarar el apex. Y si no agarra grip, como posiblemente también la pista no ayudaba mucho, no tenía todavía un grandísimo grip, bueno, hubo muchos equipos que han tenido problemas. Después vamos a ver el caso también de Ferrari, problemas en este caso para Alonso, ¿sí? Que abriendo vuelta, ya lo vamos a estar viendo, abriendo vuelta, se despista, ¿sí? Hace un trompazo impresionante, ¿sí? Abriendo vuelta y solito. Fernando Alonso, siendo campeón del mundo, con toda la experiencia que tiene el español, bueno, también se pueden dar estos casos de errores que muchos van a decir, no, pero el tipo aceleró mientras estaba doblando. Bueno, cuando está la goma caliente, cuando están las condiciones ideales y demás, esto se puede hacer, ¿sí? El Fórmula 1 obviamente que por más potencia que tenga te lo permite, aunque por ahí Fernando Alonso, yo en esto voy a decir que se confió por ahí un poquito, un error, sí, que le puede pasar a cualquiera, pero que para mí no tenía los neumáticos por ahí 100% en temperatura, entonces dobla, tac, o sea, acelera y ahí se le cruza totalmente, le hace un trompazo que evidentemente le hace perder inclusive gran parte de lo que fue su primera práctica número 1, ¿sí? Estamos viendo, como yo les digo, mientras venía doblando, acelera y ahí es donde le hace el trompo, ¿sí? Ya a menos de media hora empiezan a poner muchos los neumáticos blandos y en este caso con Pierre Gasly que lo teníamos a menos de 3 décimas, ¿sí? En una muy buena vuelta porque fíjense que ya estaba abajo del minuto 6 con neumáticos blandos para lo que era una primera práctica, ¿sí? Que era un tiempo bastante bueno para Pierre Gasly. Después de que Pierre hace ese tiempo, sale el otro hombre, el otro piloto de Alpine, que estamos hablando por supuesto de Franco Colapinto, y pone los neumáticos blandos, ¿sí? Cuando pone los neumáticos blandos acá pega un salto, mejora, no hace una primera vuelta con neumáticos blandos excelente, sí es buena, y después vuelve a hacer otros intentos y logra mejorar un poquito más para achicar el gap no solo con la punta, sino también con Pierre Gasly, ¿sí? Que bueno, ya se notaba una pequeña diferencia en esta primera práctica, pero van a ver que no era mucho teniendo en cuenta lo que va a pasar después, ¿sí? Lo teníamos como decíamos, ya casi a falta de 20 minutos, con Franco Colapinto que mete
su primer intento de vuelta rápida, que era igual bastante bueno, ¿sí? A menos de 8 décimas con respecto a la punta. Y a medio segundo más o menos de lo que había sido Gasly. Después está esta situación que yo les dije, en este caso con curva número 1, fíjense en elevación, como habíamos visto un poco también en la simulación, que le pasa lo mismo que a Birman, ¿sí? El otro piloto de Haas. Básicamente se frena muy contra afuera en ese sector para poder hacer, por supuesto, lo mejor posible la 1. Pero bueno, si el auto no frena bien, vos y tenés por ahí baja carga aerodinámica, que eso yo creo que es un punto, no voy a decir fundamental, pero por ahí tampoco tenían buena carga aerodinámica, estaban probando con low, adelante seguramente, o sea, con baja. Por ahí el auto cuando entraba y aplicaba frenos, van a ver que muchos equipos, inclusive con ambos pilotos, repetían no los errores, sino las secuencias, ¿sí? En este caso Esteban Ocon, que se pasa de largo totalmente en la 1. Lo mismo que le había sucedido a Oliver Birman, fíjate acá este detalle, el que yo te digo, mirá el humo blanco atrás, en este caso de la bloqueada, ¿sí? De Esteban Ocon. Mucho cuidado con el tema de los pianitos, también lo habíamos dicho en la previa, en la simulación, ya que después de los pianos, primero que son muy altos, ¿sí? Hay una banana, por así decirlo, amarilla, que es impresionante lo alto que es en un sector, pero ya después en todo lo que es la parte final del circuito, bueno, es altísimo el desnivel que hay entre el piano, el sobrepiano y después encima te espera la leca. Así que mucho cuidado con eso, estuvimos viendo bastantes problemas ahí. Ya nos faltaba mucho, acá ya se estaba haciendo más lo que era una simulación, como en todos los finales de prácticas, simulación con tanques bastante llenos, pero que en el final de su vuelta rápida, Alexander Dann, ¿sí? Este debutante, este rookie, que viene haciendo las cosas muy bien en categorías inferiores, y que acá, a bordo de un McLaren, demostró que pudo estar a menos de 1/10 de Piastri, y a menos de 2/10 de Russell, que era el puntero, gente. Entonces, con esto lo que yo quiero llegar, y lo que muchos igual saben, es que gran parte del automovilismo es de autos, ¿sí? Porque las carreras son de autos en definitiva, pero que fíjate que están subiendo a un chico que es casi totalmente debutante, y en su primera práctica en Fórmula 1 se pone top 5, ¿sí? Como se estaba poniendo en este caso, a menos de 2/10 de la punta, y casi que le empata el tiempo a Piastri, que ya cuánto tiene arriba de este auto. Van a ver acá que si no fuera por el sector 2, yo creo que Dan inclusive hubiese sido más rápido que Oscar Piastri, lo cual hubiese sido impresionante lo de este chico, ¿sí? En su primera gran experiencia en Fórmula 1, ¿sí? Como yo dije acá sobre el final, ya lo que era la práctica número 1, todos, incluyendo Colapinto, estaban con neumáticos, algunos blandos, otros medios, otros duros, pero ya con una secuencia de carrera. Fíjense cómo se iban para arriba los tiempos, en este caso Alonso metiendo 1:16. Colapinto en esa secuencia era bastante bueno, ¿sí? Bastante rápido, porque en algún momento inclusive fue más rápido que Gasly en esta secuencia, que bueno, en vuelta rápida le costó un poquito más. Uno de los detalles finales que voy a remarcar ya de esta práctica número 1, para que ustedes no se pierdan absolutamente nada, ¿sí? Vamos a analizar todo lo que sucedió. Tenemos el High Speed Corners, que básicamente esto lo que medía era los pilotos más rápidos en las curvas, o en las curvas más rápidas, ¿sí? Que serían las 6, que serían las últimas. Acá estamos viendo el dibujito del circuito, muy bien ahí por Fórmula 1, ¿sí? Siempre mostrando datos totalmente relevantes, pero vamos a analizar un poco esto, ¿sí? Porque si vos mirás en los High Speed Corners, que serían las curvas más rápidas, fíjate que Dan era el mejor con el McLaren, y acá voy a mirar no solo los pilotos, sino los autos. Segundo, Max Verstappen, pero tercero estaba Pierre Gasly, ¿sí? Después estaba Hadjar y después estaba Piastri. Pero ¿a qué voy a llegar con esto? Que después vamos a analizar la telemetría, y quédense en este canal, suscríbanse, porque muchos decían que Gasly se lo estaba comiendo a Colapinto un poco en las entradas de las curvas, algo a la inversa de lo que estaba pasando en Montreal, en Canadá, pero sobre todo en curva rápida, ¿sí? Que Gasly se lo estaba comiendo a Colapinto. Yo ya tuve la oportunidad de ver, al menos a ojo seco por así decirlo, lo que fue la práctica número 1 y las telemetrías. Y créanme que hay bastante
para analizar de eso y que después lo vamos a estar hablando, ¿sí? No lo voy a mostrar acá porque si no se va a hacer muy largo, ¿sí? Pero créanme que el que le guste este tipo de cosas, vamos a sacar en este caso un análisis al hueso de las telemetrías de Pierre Gasly versus Franco Colapinto, que acá ya noto cosas bastante distintas a las que noté en Canadá, ¿sí? La cuestión es que Gasly era uno de los pilotos más rápidos en curva rápida. Acá ya en el final, bueno, en una sesión de lo que sería nuevamente, ¿sí? Simulacro ya de lo que es carrera. Se iban muy para arriba los tiempos. Russell 1.94, Antonelli 1.94, Verstappen 1.98 en este simulacro ya de lo que es carrera, ¿sí? Cuestión que Russell, práctica número 1, con un tiempo de 1.55, ¿sí? Era el mejor de todos. Lo dejaba segundo a Max Verstappen, tercero a Piastri, quinto a Pierre Gasly a menos de 2 décimas y media, que hasta ahí estaba funcionando perfecto. Décimo sexto, Franco Colapinto a 7 décimas, que me pareció una práctica bastante buena para Franco, teniendo en cuenta que inicialmente estaba con neumáticos muy duros, como eran justamente los blancos, ¿sí? La línea blanca, y yo lo vi bien al auto, ¿sí? Le faltó un poquito después en la vuelta rápida, que ya con la goma un poquito quemada pudo hacer uno de sus últimos intentos, y estaba a 7 décimas, ¿sí? Así que bueno, hasta acá había sido bastante bueno, y voy a decir hasta acá, más allá de que en las telemetrías hay cositas para analizar ya desde lo que fue la práctica número 1. Llegaba la práctica número 2, Colapinto era uno de los primeros que salía con neumáticos medios en este caso. Antonelli con un tiempo de referencia de 1.62, muy parecido a lo que era la práctica número 1. Norris, que en este caso se ponía quinto a medio segundo, un poco mentiroso, ya vamos a estar viendo por qué. Colapinto entraba en pitch, ¿sí? Para enfriar e intentar hacer después otra vuelta rápida con estos neumáticos medios, ¿sí? Teníamos el caso de Albon, que fíjense lo de Albon acá. Esto ya es en la curva 3, ¿sí? Frenaje bastante intenso. Y fíjate lo que le hace el auto de Albon acá. A ver, frena un poquito tarde, pero se frena muy brusco. Y el auto le queda como desacomodado al punto medio de la curva 3. Fíjense, se van a dar cuenta por el volante. Ni siquiera me escuchan a mí. Fíjense lo que pasa acá con el volante. Todo a la derecha. Pero ya él tiene que salir pisado acá. Pero no sale pisado, ¿sí? El auto cuando pasa por el punto medio le hace esto, ¿sí? Y después le queda flojito de atrás. Cuando le queda flojito de atrás, contravolantea. Cuando contravolantea, en esta zona de aceleración, por ejemplo, perdió una vida. Cuando te digo una vida, perdió capaz 3 décimas acá. Pero para lo que es Fórmula 1 es un montón. Fíjate cómo inclusive el auto atrás le parece un samba. Le queda desacomodado, contravolantea. Acá ya tenés que estar casi mitad de acelerador, por no decir casi el 100 puesto. Y Albon, sin embargo, no lo podía acelerar. Bueno, esto es una cuestión de puesta a punto, ¿sí? Fíjate, inclusive cuando él aceleraba, tac, tac, tac. Es muy parecido, inclusive a veces lo que veo en la simulación, a nivel técnico lo digo, pero es muy parecido, ¿sí? Si vos entras ahí, el auto hace esto, y yo tengo que corregir, igual se pierde tiempo haciendo esto, ¿sí? Algunas décimas. Pero esto se corrige con puesta a punto. ¿Por qué lo muestro? Para que ustedes entiendan un poco al menos las físicas de estos autos, porque seguramente suceda, no iba a decir posiblemente, pero ya la simulación inclusive lo muestra tal cual, ¿sí? Acá está lo que yo les decía de los pianos. Mucho cuidado con los sobrepistas. Ya los pianos son muy altos. Después encima te espera la leca, que hasta ahí no lo habíamos visto. Ya con el Haas pasó directamente por arriba de la leca, ¿sí? Colapinto que seguía tirando bastante bien con los neumáticos medios, empatando casi el tiempo de Pierre Gasly. Entonces, inicialmente y con neumáticos más duros, como eran en este caso los medios, Colapinto se podía mantener bastante bien, bastante rápido, ¿sí? Más allá de que los Alpine no estaban teniendo la velocidad esperada en esta segunda práctica, bueno, se mantenía ahí Colapinto con estos neumáticos medios y habiendo tocado algunas cosas de la puesta a punto, ¿sí? Que yo no sé si en definitiva lo termina perjudicando o no. Vamos a hablar directamente sobre el final con ese tema, ¿sí? Charles Leclerc, que le pasaba exactamente no lo mismo que Albon, pero a Leclerc le pasaba en el inicio de curva, de la curva 3, ¿sí?
Fíjate cómo él, después de frenar, el auto ya le queda totalmente de cola y entra totalmente de costado. ¿Por qué digo eso? Porque si vos mirás el volante, Leclerc entra totalmente de costado y eso le hace perder tiempo mucho peor que Albon, porque a Albon le pasa en el punto medio final de curva, ya teniendo que acelerar, pero bueno, contravolantea y sale. En este caso le queda todo para afuera el auto a Leclerc y la trazada que hace es totalmente errónea, entonces tarda una vida acá directamente para acelerar, por ende pierde mucho más tiempo, pero no solamente le pasaría ahí que ya tenía problemas con el tren trasero, sino que después se evidencia inclusive acá, ¿sí? Se evidencia en donde, en la curva 6, porque si vos mirás, empieza a encarar la curva 6, el auto le queda flojito otra vez atrás, ¿sí? Contravolantea, sale para afuera el auto, no es que se le cruza, pero ese contravolanteo mínimo en una curva ya de media, rápida velocidad, como es la curva número 6, bueno, no es curva lenta. Entonces, con un poquito que él acomodó, tac, sale para afuera y hacia dónde iba, hacia la leca, ¿sí? Acá estamos viendo, después de ese contravolanteo, que sale directamente hacia afuera y se va todo para lo que es la leca, en este caso para Charles Leclerc. A falta de menos de 40 minutos de esta segunda sesión de prácticas, Norris que estaba en punta, Russell que ya ponía neumáticos blandos, lo mismo que Franco Colapinto. Y ya después en este stint de neumáticos blandos, Russell mete un tiempo de 1.52 que parecía muy bueno, aunque ya van a ver lo que terminaría pasando con nuevamente, o en realidad como siempre, los pilotos de McLaren. Colapinto que hace una vuelta, vamos a decirla, relativamente mala, ¿sí? Vi que metía mucho volante Franco y que eso no me gustó mucho. Hay autos, como por ejemplo el Aston Martin, que también meten una cantidad casi exagerada de volante, pero es impresionante la cantidad de volante que tenía que meter Franco Colapinto, sobre todo en curva lenta, ¿sí? Y yo decía, con neumáticos blandos, ¿por qué tanta cantidad de volantes? ¿Sí? Evidentemente hay algo en el auto que no está funcionando bien, a eso es lo que quiero llegar con este comentario que estoy diciendo, ¿sí? Insisto, no soy adivino, pero ya esta vuelta mucho, al menos a mí, no me había gustado. Porque si bien mejoraba el tiempo, que ya vamos a estar viendo un poquito eso, ya esto me sorprendió bastante para mal, porque no era tanto la tendencia que tenía en la primera práctica. ¿Sí? Yo en la primera práctica lo vi que metía bastante volante, como los Aston Martin y algunos más, pero me parece que el auto había ciertas curvas, sobre todo inclusive lo que eran curvas rápidas, que le costaba mucho más que el resto poder entrar, ¿sí? Fíjense que eso era curva 4 y curva 5, y que inclusive con la cantidad de volante y todo que había metido en esta vuelta, casi que acá agarra la leca, gente. ¿Sí? Entonces el auto traccionaba bastante bien, pero yo veía que, sobre todo en curva rápida, ahí había un poquito de problema. Cuestión es que Colapinto, ya con este neumático blando, mete un tiempo, queda a menos de un segundo del 1.52, pero para lo que es un neumático blando, y se podía esperar un poco más, ¿sí? La cuestión es que el auto, como yo digo, mucho no está funcionando. Fíjense que Piastri, obviamente, con un McLaren, pero ya con neumáticos blandos, mete un tiempo de 1.47. Después viene Lando Norris y baja ese tiempo, inclusive a 1.45, ¿sí? Lo dejaban a 1.6, a un segundo 6 a Colapinto, que teniendo en cuenta que la pista es bastante corta, es una diferencia, ¿sí? Es una diferencia importante. Con Gasly no es tanta la diferencia, pero los dos pilotos de Alpine se fueron bastante para atrás. Colapinto, fíjense que acá directamente paraba en lo que era la calle de boxes y le tocaban acá lo que eran los alerones, ¿sí? O lo que es el alerón delantero. Yo no sé si le estaban metiendo más carga, no sé si le estaban sacando carga, porque acá simplemente yo veo que están tocando, ¿sí? No veo para qué lado va el alerón, por así decirlo. Pero me parece que uno de los principales problemas que inclusive ya pude evaluar de Colapinto con respecto a Gasly es el tema aerodinámico, ¿sí? Porque se notó bastante en lo que eran las curvas finales, de curvas de media y alta velocidad, y después un poquito también en lo que es, por ejemplo, las 6, donde hay que tener bastante apoyo aerodinámico, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense que varias veces entre la práctica número 1 y la práctica número 2 le han tocado lo que era
los alerones, ¿sí? Sobre todo en este caso, puntualmente, el alerón delantero. Pasaba Gasly, mejoraba un poquito el tiempo que él ya había hecho, pero de alguna manera quedaba más de un segundo. Que insisto, quedara más de un segundo es una diferencia, ¿sí? En la Fórmula 1 actual, sobre todo, esto ya es una diferencia bastante importante, teniendo en cuenta la pista, que es bastante corta. Paraba Franco Colapinto, ya en el final de esta sesión le ponían otra vez neumáticos medios. Oliver Biermann, que se despistaba, como digo, la Leca te espera en todo momento. Y acá un Colapinto con neumáticos medios, ¿sí? Bortoleto, que se iba, así como todo el resto, ya en un simulacro de lo que sería otra vez carrera, se iban como 7 segundos para arriba los tiempos. Y acá en este segmento lo teníamos a Antonelli 1.93, Piastri 1.94, Norris 1.96 y Russell 1.96. Colapinto, ¿en qué tiempo andaba en este formato, por así decirlo, de simulacro de carrera? 1.10 bajos, lo llegué a ver, lo cual era bastante bueno, ¿sí? Porque, insisto, en lo que es modo carrera, Colapinto al menos está al nivel de Gasly. Eso hay que decirlo, ya en estas dos sesiones, que está bien, está hecho para probar, está hecho para testear y demás, pero ya en estas dos sesiones lo que es simulacro de carrera, bien Colapinto, o muy bien inclusive, porque está a la altura de Gasly, ¿sí? Inclusive fue mejor que Gasly en muchas vueltas, más allá que después Gasly reportaría, ¿no? Que tenía problemas inclusive con el auto. Esto lo voy a mostrar ahora porque es bastante interesante lo que es el track domination, ¿sí? Básicamente donde domina un piloto y otro, pero en este caso dos autos en teoría iguales, dos pilotos distintos, pero dos seguramente puestas a punto distintas. Porque tenemos el caso de Racing Bulls, que si vos mirás Lawson versus Hatchard, fíjate que Lawson gana en todos los sectores rápidos, o sea, todas las rectas. Acá lo vamos a ver más claro. Y Hatchard casi, o en realidad en una recta y después en casi todas las curvas, ¿sí? En lo que sería la curva 1, la curva 3, la curva 4, la 6, 7, 8, 9 y 10. Era mejor Hatchard que Lawson, pero a su vez Lawson después en recta Blue te mataba, mirá. Todo lo que es la recta principal, todo lo que sería la siguiente recta, en la opuesta ya no, pero uno diría es increíble, ¿no? Porque los dos autos son iguales, los pilotos son distintos, pero esto ya es más que nada un tema de puesta a punto. ¿Quién carga más el auto? ¿Quién lo carga menos? ¿Quién aprovecha mejor curva rápida? ¿Quién aprovecha mejor las zonas rápidas? Entonces se pueden dar estas diferencias en un mismo equipo y a partir de ahí se buscan pruebas cruzadas, o en realidad setups cruzadas, puestas a punto cruzadas, para poder lograr una puesta a punto ideal de ese auto. Acá, como yo les digo, ya en el final de esta sesión estaban haciendo simulacros de carrera y demás, y Gasly reporta que tenía problemas con el auto porque era un desastre en la curva 1 y en la 6, ¿sí? Curva número 1, que es un poquito más lenta que la 6, pero que sentía un desbalance. Yo no sé si es porque tiene algo en el fondo plano, seguramente lo van a estar chequeando a esto de cara a lo que va a ser ya el día de mañana con la práctica número 3 y lo más importante, la clasificación. Cuestión que en esta práctica número 2 y ya final de lo que fue este día de Fórmula 1 inicial en Austria, termina siendo liderada por Lando Norris con un tiempo de 1.45, segundo para Oscar Piastri con el otro auto de McLaren, 1 y 2 otra vez para McLaren, que en Montreal parecían que no estaban tan rápido. Bueno, acá parece que volvieron otra vez al mismo nivel. Piastri a 1,5 décimas. Tercero Max Verstappen con Red Bull a 3 décimas. Cuarto Lance Stroll en una muy buena práctica número 2. Stroll a menos de medio segundo. Quinto Charles Leclerc con la primera Ferrari. Sexto Charles Russell. Séptimo Tsunoda. Octavo Bortoleto en un grandísimo resultado del brasileño de esta práctica número 2. Noveno Fernando Alonso. Décimo Hamilton. Décimo cuarto Pierre Gasly, pero ya a más de un segundo, y esto me empieza a preocupar un poquito. Vigésimo Franco Colapinto a un segundo 6, redondeando, ¿sí? Un Franco Colapinto que, como dije, en su vuelta ideal de neumático blando, igual no la pudo cerrar, después no quiso arriesgar a hacer más intentos. Para mí tenía para un poco más. Cuando digo un poco más es al menos estar a 2-3 décimas de Gasly, entonces tiene para un poquito más. Simplemente no pudo cerrar su vuelta rápida, pero
Lo que sí noto, y si tengo que ver un lado de la preocupación, en base también ya a lo que vi un poco con las telemetrías, es el rendimiento del auto. Porque está pasando algo paralelo a lo que pasaba en Montreal, pero en este caso con la Pinto. Si bien aprovecha mucho la tracción y el auto tracciona muy bien, a la hora de hacer el punto inicial de curva, punto medio y sobre todo zonas rápidas, yo noto que Gasly está haciendo la diferencia. El problema es que Gasly ahora se vino para atrás, inclusive él en los tiempos, y era posiblemente el que mejor puesta a punto tiene. Entonces, vamos a ver de cara a mañana si Gasly puede mejorar y si Colapinto puede, no sé si copiarlo, la puesta a punto de Gasly, pero trabajar en base a algo similar a lo que usó el francés, ¿sí? Amigos, de momento les voy a dejar con todo esto. Seguramente para después o más tardar para el resto del fin de semana vamos a estar haciendo estos análisis que yo les dije de las puestas a punto, de las telemetrías entre un auto y otro y donde más o menos se están viendo estas diferencias de cara, insisto, inicialmente en lo que fue la práctica número 1 y la práctica número 2. Como les digo siempre, de igual manera, si les gustó este video, denle su me gusta, compártanlo con más gente del automovilismo del simulador. Nos vamos a estar viendo, pero solamente hasta el próximo video.